Saludamos a la gente que se pliega a la sintonía de rcr750.com, rcr750.com. Gracias también a las personas que nos sintonizan vía Periscope. En Periscope somos @rcr750. Y si te perdiste el programa en vivo, cosa que ocurre porque afortunadamente y gracias a Dios los oyentes y televidentes de este programa viven regados en toda la extensión del mundo mundial, entonces hay veces que no coinciden los horarios. Ustedes pueden meterse en nuestro canal de YouTube en RCR750 o Radio Caracas Radio, así nos buscas en YouTube. Y cuando estés en YouTube, no olvides, en el canal te va a salir el botoncito rojo de la derecha, que todo el mundo lo obvia, todo el mundo lo pasa por bolas, lo pasa por alto, y para nosotros no se puede obviar. Es necesario que ustedes se suscriban al canal, le den a suscribirse en el botón rojo que está generalmente en la esquina superior derecha. Ahora que están de moda otra vez, se van a poner de moda los tarjetones y entonces empiezan todos los gafos estos, las gafedades, abajo al centro, abajo a la izquierda, abajo a la derecha. No, usted lo único que tiene que buscar así por coordenadas es arriba a la derecha, pero en YouTube, para suscribirse a nuestro canal en YouTube. Daniel Lara, buenas tardes. Por ahí le hicieron unos consejos estéticos, según escuché. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo me le va, Yo estoy muy animado. doctor? Yo estoy muy animado. Me alegra mucho. ¿Y usted? Está usted tan animado como el dólar, según me indican. Así parece. El dólar se ha animado tanto el día de hoy que ha llegado a los 960.000 bolívares por dólar, Qué bello. me dicen por allí. Interesante todo esto porque antes, cuando había sistema económico clásico en Venezuela, mal que bien, ¿no? Y cuando habían economistas que querían explicarle al país lo que son o lo que es la marcha económica y el porqué de algunos movimientos. Eso era antes, cuando había economistas que querían explicarle algo al país. Hoy lo que hay son unos economistas que lo que quieren es justificar a sus amos y en buena parte de sus propias andanzas, porque más de un economista que andan por ahí no es más que pieza de entramados, de conglomerados y de corporaciones. Pero antes, cuando había economistas que querían explicar lo que ocurría, por qué ocurrían las cosas, nos decían que los precios aumentaban si aumentaba la demanda y la oferta no avanzaba en satisfacer esa demanda, que la escasez era la que mandaba a la hora de la valoración de un producto en el mercado, que evidentemente si había mucha oferta de azúcar, el precio se mantendría o tendería a mantenerse estable a la baja, y que si había fluctuaciones en las existencias, por ejemplo, de leche y sus derivados, los precios de leche y sus derivados tenderían a estar fluctuando permanentemente. Antes teníamos economistas que eran capaces de explicarnos, con métodos pedagógicos, por cierto, qué significaba el aumento de las tasas de interés y qué representaba eso para el bolsillo del venezolano. Y te decían, bueno, si la tasa de interés aumenta, eso a lo que contribuye es a que se detenga un poco la marcha de la economía. Porque si a usted le sale mejor meter $1 en el banco por los intereses que le va a rendir, en vez de meter ese dólar en la economía en una inversión, evidentemente la economía verá más dinero en los bancos y menos dinero en el sistema, y evidentemente eso ralentizará la economía. Eso es lo mínimo que uno más o menos le entendía a aquellos economistas de otros tiempos, obviamente, que se daban a la tarea de con capacidad pedagógica explicarle a uno lo que estaba ocurriendo. Hoy carecemos de eso. Y no hay economistas en Venezuela capaces de explicarle a la gente por qué razón el dólar ha escalado de la forma que ha escalado estos últimos días. Porque normalmente cuando el dólar escalaba o cuando un precio se desataba, era porque respondía a algún fenómeno en particular. Las bolsas de valores, Neomar, en todas partes del mundo, tú bien lo sabes, se caen o se disparan
en función de eventos que puedan determinar el futuro, porque normalmente los mercados de valores son mercados a futuro. Si yo considero que la determinada empresa ha lanzado un invento tecnológico que va a suponerle enormes ganancias a esa empresa a futuro, porque es un invento maravilloso, hoy, al conocerse esa noticia, las acciones de esa empresa se van a disparar. Pero si el día de mañana resulta ser que se descubre que esa empresa, a pesar de esa invención, está en quiebra, muy probablemente se revierta el crecimiento de esa acción. Mi pregunta es, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe que el dólar se esté moviendo de la forma que se está moviendo? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? En 2 semanas hemos pasado de ver el precio del dólar en algo así como alrededor de 500,000 bolívares de estos por dólar, a verlo ahorita en casi 1,000, en casi 1,000,000. Imagínense que ya hasta las proporciones, 1,000,000 de bolívares maduristas por dólar. Entonces uno a lo que termina llegando es a la conclusión de que algo está pasando en esa economía normalizada a juro que hay en Venezuela. ¿Y qué será lo que está pasando cuando usted ve que la señora que vende empanadas y ponquecitos la vende en $1? ¿Qué será lo que está pasando cuando usted ve que alguien llega a un negocio y le dice al encargado, ¿tienes para que me cambie $100 en sencillo? ¿Qué será lo que está pasando cuando usted va a hacer mercado y se da cuenta que, bueno, hacer mercado, entre comillas, hacer unas compras y se da cuenta que en una bolsita se le fueron $25? ¿Qué está ocurriendo cuando usted ya no habla con sus familiares, los que están en Venezuela, o usted que está en Venezuela, cuando habla con sus familiares en el extranjero? Ahora la nueva moda es hablar sobre las comparaciones en cuanto a los precios. ¿En cuánto consigues tú el champú en Anticaspa en Caracas? En tanto, ay, no puede ser, aquí está más barato que eso. ¿Y en cuánto consigues tú la Nutella en el bodegón? Ah, ya la consigo así. No puede ser, pues eso aquí cuesta $3. Y entonces así se va en esas comparaciones. Ya las preocupaciones de Omar, porque antes uno medía el descontento e inclusive la marcha de la economía tú podías ponerlo con un marcador particular. Un señor por ahí, yo no sé si es el periodista Luis Carlos, creo que es, ¿no? Que él tiene un medidor particular que, si no me equivoco, es el pollo con ayaquita. Sí, el índice de pollo en brasa, creo que le llamaba él. Él dice pollo en brasa, sí. O sea, él calcula la cuestión en función del pollo en brasa. Entonces dice, bueno, un pollo en brasa el mes pasado estaba en tanto, este mes está en tanto. Entonces él así va a calcular. Es una forma de calcular. Yo verificaba el estatus de la situación cuando estaba en Venezuela en función de algo que era lo que yo tenía a la mano. Que yo no conseguía pollo y veía a la gente buscando, cuando llegó el camión del pollo a no sé dónde, bueno, eso era una matazón para allá a comprar pollo. Y el pollo regular, y no había pollo en ninguna parte. Pero no había cerrado ninguna pollera de estas de pollo en brasa. Y uno veía que no había arroz, pero no había escasez de arroz chino. Y uno veía que no había, qué sé yo, recuerdo los tiempos en que dejó de haber ciertos productos, pero no faltaban en los restaurantes. Y entonces la conclusión a la que uno llegaba era, bueno, aquí algo raro está pasando, Neomar. ¿Qué es lo que está pasando, Neomar? Bueno, ¿Tú me podrías decir? Claro. ¿A qué se deben estos fenómenos? Hay muchas cosas que decir. La primera que habría que decir es que ese sujeto llamado Simón Bolívar, que se dice que murió en Colombia, en la Quinta San Pedro Alejandrino, ha tenido su segunda muerte en la era chavista en todo el territorio venezolano. Es decir, ahora sí Bolívar, que algunos dicen que era colombiano porque efectivamente nació en lo que se pretendiera la Gran Colombia en aquel momento, o lo que él pretendió que iba a ser la Gran Colombia. Bolívar ha muerto ahora sí en Venezuela. Y es porque el Bolívar no existe, Daniel. Sencillamente esa es la verdad. Aunque usted usted se mete en la Wikipedia al día de hoy y allí le diga moneda oficial de Venezuela,
bolívar o bolívar fuerte, no sé cómo le dirán allí en la Wikipedia, no me he metido, eso es mentira. Realmente el signo monetario venezolano es o el dólar o las cosas que usted pueda transar en dólares. Y el euro también podría de pronto por ahí aparecer. Por cierto, con la particularidad, Daniel, de que el euro en Venezuela no cubre la paridad que tiene el euro a nivel mundial, donde por situaciones propias de la apreciación de esa moneda, el euro siempre está un poquito por arriba del dólar. Si usted le pagan algo en euros y usted lleva eso a dólares, usted siempre le va a ganar en términos de la apreciación que tiene el euro con respecto al dólar. Bueno, no, en Venezuela no. En Venezuela que se comenzaron a recibir euros desde hace un buen tiempo también, cuando se comenzó esta dolarización soterrada. El caso es que el euro es cambiado con respecto al dólar 1 a 1. Y entonces quien paga en euros ya lo están fuñendo porque le están perdiendo la apreciación natural que tiene esa moneda. Pero habría que comenzar retomando el hilo por el hecho de que el bolívar no significa nada. El bolívar no existe. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Porque hay una cosa que tiene antecedentes históricos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Mes de noviembre, repunta el dólar. Seguramente, no soy adivino, no quiero que me lleven preso por especular con el tema del signo monetario ni nada, pero hay que ser estúpido para no darse cuenta que probablemente esta misma semana el dólar ya esté sobre el 1.000.000 de bolívares. Si no abrimos mañana en la mañana en torno a esa cifra. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, lo que ocurre todos los años, en octubre, fundamentalmente en noviembre, y es que las pocas empresas que quedan en Venezuela comienzan a pagar las llamadas utilidades de los trabajadores. Y esas utilidades realmente son de lástima en la mayoría de esas empresas en Venezuela. Incluso si están pagando en dólares, pero la mayoría son cambios de pagos en dólares que se hacen en bolívares, o sea, se hacen a lo que sería más o menos la paridad en bolívares, que ha ocurrido en días recientes. Bueno, que esas pocas empresas que quedan en Venezuela, que tienen nóminas, han pagado algún capital en bolívares y ese capital en bolívares ha salido a la calle a tratar de comer dólares. Me explico. La gente le pagan, ponte tú, 10, 20, 40 dólares a lo sumo en utilidades, en bolívares, y entonces le dan, no sé, le dan 30 millones de bolívares, le dan 15 millones, le dan 10, y la gente apenas toma eso, no en la mano, porque además no existe el efectivo en bolívares, no existe, ya ha desaparecido, como les dije, Simón Bolívar, desde el punto de vista de la moneda, ¿no? Pero cuando apenas cae, como decimos nosotros, en la cuenta ese dinero, la gente empieza a poner mensajes en WhatsApp, la gente empieza a mandar mensajes, a hacer publicaciones en Facebook, en Instagram, por todos lados llaman a Pepita, a María y a Juancito. Tú no tienes dólares que estés vendiendo, como sea, no importa, si están rayados, no sé, dámelos también, no importa. Porque necesito salir de esto, porque la gente sabe que mientras más tiempo pasen esos bolívares en esa cuenta, esos bolívares van a dormir el sueño de los justos. Esos bolívares, como pasó con el billete de los bolívares, se van a morir también en la cuenta bancaria. ¿Qué ocurre? Razonamiento económico básico. Hay gente que todavía no comprende esto. Esto es la economía pura y dura. Cuando tú tienes un bien que es absolutamente demandado dentro de una sociedad, el valor, no pongamos precio, el valor de ese bien se va a disparar. En este caso, el precio se va a disparar porque todo el mundo anda encima de eso. Es como, por ejemplo, yo tengo este monitor, que está la gente que nos está viendo en YouTube, acá. Si este es un monitor de último modelo que no existe en Venezuela, solo hay 10 monitores de esto en toda Venezuela y yo lo saco a la venta, yo lo puedo poner literalmente en el precio que a mí me dé la gana. Bueno, que es lo que hacemos nosotros generalmente cuando vamos a un proceso de intercambio comercial, ¿no? Ponemos el precio que nos da la gana. Está de parte del oferente, mejor dicho, del demandante del producto o servicio, ver si lo paga o no. Y esa es la economía de mercado. Pero este monitor probablemente se va a ir a las nubes porque hay muy pocos. Entonces, los 100 personas que quieren tener solamente 10 monitores, porque, bueno, y quizá uno de los 100 quiere comprar los 10, van a hacer todo el esfuerzo por llevárselo. Esa es la economía básica. Las personas que están persiguiendo dólares van a hacer todo el esfuerzo por llevárselo. La presión hacia la búsqueda de dólares va a generar que el precio de dólar para donde vaya, para abajo, no, va a ir para arriba, porque se aprecia el valor del dólar. Y eso es lo que está ocurriendo más allá del fenómeno propio, y que lo podríamos seguir conversando a la vuelta del corte, Daniel, que además tiene componentes extrañísimos en Venezuela, como eso de la hiperinflación, pero además en dólares en Venezuela. ¿Por qué ocurre? Bueno, pero es que todo lleva al mismo sitio, a la mafia. La mafia. O sea, verá, la economía de Venezuela está en manos de las mafias, y eso no lo va a decir ninguno de estos economistas que forman parte de las mafias.
que resulta ser que ahora todos los males de Venezuela son por culpa del bloqueo. Porque la gran mayoría son economistas castristas capaces de decir eso, ¿no? Pero hay una realidad allí subyacente que yo creo que vale la pena comentarla, porque la marcha de las cosas, cuando estamos a punto de llegar a un bolívar que no sabemos cuánto es en realidad. No importa, no existe. No existe. Tantos ceros que le han quitado. Claro, no existe, pero en la mente del venezolano que intenta hacer un cálculo, no más claro que existe, porque el venezolano intenta pensarlo, si no hubiese la angustia que hay. Si no tuviese la gente, ¿cuál es el punto de referencia? El bolívar, aunque sea para un marco de referencia, para algo existe. Y en la mente de los venezolanos, en este momento, el dólar está a punto de llegar a 1 millón de bolívares de estos bolívares creados. Con 8 ceros menos. Existe. Póngale ese millón. Es 1 con 6 ceros al lado. Bueno, son 6 más 8, son 14. Con el número de ceros que sea. A lo que yo me refiero es que la gente tiene en la mente una referencia para entender hasta qué punto lo están empobreciendo. Y la gente siente que mientras el dólar se mueve más lejos del bolívar y mientras más bolívares cueste, mientras más bolívares haya en esa brecha con el dólar, evidentemente su capacidad de compra es menor. Esa es la realidad. Pero el asunto es que este tema, que desde mi punto de vista, y me perdonan, es un tema que debería estarse discutiendo en todas partes, porque es el tema del bolsillo y de la nevera y del estómago de los venezolanos. Bueno, hay gente que quiere hablar de otras cosas. Me van a perdonar. Yo he decidido renunciar a hablar del tema electoralista, porque me parece que hay situaciones lo suficientemente graves que están ocurriendo en Venezuela como para dejar de lado las estupideces. El que quiera hablar de estupideces, que quiera hablar de consultas, elecciones y tal cosa, bueno, que vaya a los programas donde se habla de ese asunto. Yo he decidido no hablar del tema, porque de verdad me fastidia. O sea, me fastidia sobremanera el electoralismo malsano, esta adicción que tienen algunos por el tema electoral permanente, y entonces cayendo en lo mismo. Entonces, no vamos a ir a votar. Entonces hacen del no ir a votar una cosa de la cual entonces hay que hablar las 24 horas del día, porque yo no voy a votar, porque cuando yo no fui, porque en el 58, porque tal, etcétera. Y se sigue ignorando los problemas de fondo. Amigos, el dinero, la barriga del venezolano, la mesa de las familias de Venezuela. Creo que es importante hablar de eso. Tenemos que ir al corte. Vamos a ir a la pausa, doctor Daniel Lara, y a la vuelta seguimos con este lunes de economía antielectoralista en Y Así Nos Va. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Los expertos podrán decir lo que quieran, Mingo, pero el país está dolarizado y punto. Eso es un hecho, tan real como que Nicolás es el que sigue mandando en el país. ¡Qué desgracia, Bingo! Mira, me contaron
que esta nueva pulverización del bolívar es porque el régimen pagó los bonos esos que ofrece por cuanta soquetada populista se le ocurre. Entonces la gente, ni corta ni perezosa, Mingo, se lanzó a la calle a buscar una moneda sólida para proteger los churupos. Eso, según, fue lo que disparó el dólar o devaluó el bolívar, que es como los economistas dicen, deberíamos decir. Aumentó la demanda y las ganas de hacerse al menos de algunos billeticos con la cara de Washington, porque hasta el chavista más rajado, hasta ese que oyes por ahí despotricando del imperio, habla en dólares, Mingo. De hipócritas está lleno el infierno, mi amor querido. Ese chavista recalcitrante sabe que es mejor tener unos dolaritos que tener esos bolivaritos raquíticos que ni inyectándoles emulsión de Scott se van a restablecer. Si tienes con qué comprar dólares, Mingo, cambio y fuera. Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta Y así nos va, fíjate, a propósito de lo que conversábamos, la nota en tono draculesco, ¿no? de Mingo coincide con parte de la explicación que yo estaba haciendo de por qué pasa lo que pasa con el dólar en Venezuela, pero por supuesto que el problema es mucho más denso y tú aludías la semana pasada, Daniel, a un asunto que no es menos cierto cuando se toca hablar de la economía venezolana y del tema de la dolarización. ¿Por qué? ¿Por qué sube? ¿Por qué se puede? ¿Por qué algunas mentes podrían pensar en hiperinflación en dólares? No existe tal cosa. El problema es que un país que tiene 5 años en recesión, que tiene varios años también con índices hiperinflacionarios, y eso sabiendo que no hay data oficial del BCB, lo que tiene por mostrar es un rostro en el que los productos y esa hiperinflación hacen que el dólar, que está variando todos los días de precio, porque es lo natural en una economía que no está estabilizada, no logre alcanzar nunca a la hiperinflación. Ese es el término correcto, un dólar que se rezaga. No es que hay inflación en dólares. El dólar es una moneda que en los Estados Unidos, donde tiene asiento en la Reserva Federal, no tiene mayores devaluaciones que las propias de una moneda sólida, como la puede tener el euro, como la pueden tener la moneda del Japón, los yenes. Eso es así. Sin embargo, en países como este, hay procesos hiperinflacionarios que no hacen que el dólar compense la rápida marcha de los productos. ¿Y por qué? Porque entonces decimos, ¿por qué los productos se encarecen día a día? Bueno, porque esto es una economía importadora y porque básicamente en los procesos de importación ocurre lo que tú narrabas la semana pasada. Que hay gente que dice, ¿cómo es posible que el champú te valga tanto en Venezuela y en los Estados Unidos valga tanto? O en España o en el Ecuador, que también está dolarizado. Los precios son más caros en Venezuela que en esos países. Y donde tenemos que ver que no es solamente el margen de ganancia de un comerciante, que siempre está en cualquier negocio económico, sino que es que además la mafia es la que gobierna esos procesos. Para usted emprender un proceso de importación, vaya usted a preguntar no solamente cuánto es el flete, sino sobre todo cuánto es la alcabala en el tema de las aduanas, sobre todo cuánto es la mascada que hay que pagar mensualmente para que no lleguen los organismos estos y que fiscalizadores del régimen, cuánto hay que darle a los militares para que te tengan cuidado del negocio, cuánto hay que darle a Sultanito y a Perencejo para que no le echen el ojo al negocio. Costos asociados que se trasladan al producto y que envilecen la economía completamente. Pero es que más que costos asociados son una cadena de alcabalas interminables y que de paso se mueven. O sea, no es que tú dices, ok, ya pasé la alcabala de la alcaldía, ya no le debo a la alcaldía. No, es que tú crees que pasaste la alcabala de la alcaldía y de repente se te vuelve a aparecer la alcabala de la alcaldía. O sea, cuando tú crees que ya pasó, no, la cosa regresa. Y entonces es allí donde a mí me llama la atención
Y le pido por favor a las personas que están escribiendo en el chat, yo estoy viendo y si algo hacemos nosotros en este programa es ver los mensajes. No tienen que ponerlos 77 millones de veces para que lo veamos. Yo sé que estuvo esta mañana el presidente de Fede Cámara con Chugo Torrealba y no me interesa hablar de ninguno de los dos, sinceramente. La opinión de esos dos personajes no tiene para mí ningún valor. ¿Por qué? Bueno, porque lo que tiene valor para mí es lo que uno le escucha a la cantidad de comerciantes que quedan en Venezuela, que hay y bastante, y sobre todo al sector aduanero, que es el que está viendo en vivo y en directo por qué razón se mueven los precios de la forma en que se mueven. ¿Y por qué razón se mueven los precios de la forma en que se mueven? Bueno, porque si te cambian al tipo que dirige no sé cuál departamento en la aduana de La Guaira, el señor llega con un lineamiento nuevo. El señor llega con un lineamiento donde te dice, no, que los contenedores de carga consolidada, puerta a puerta, eso tienen que pagar, nada más al bajarse del barco, eso tiene que pagar tanto. Pero después que lo pagues, tienes que abrirlo. Y si cuando lo abras yo veo que tú traes whisky, tienes que pagarme tanto por el whisky. Pero si viene una camioneta, tienes que pagarme tanto por la camioneta. Pero si viene tanto por si viene papel toalé, tienes que pagar tanto por el papel toalé. ¿Qué ocurre? Que lo que de alguna manera ha ayudado a algunos venezolanos a medio enderezar su situación personal, enviándole remesas o enviándole productos a su familia en Venezuela, bueno, para allá fueron las mafias. Para allá se movieron las mafias. Entonces, la mafia chavista montó sus propias compañías de envíos. Y esas compañías de envío son las que tienen el privilegio de determinados tipos de envíos. Y por el otro lado, los que no son compañías de la mafia tienen que enfrentarse a la matraca permanente de las mafias. Y eso es palo para esas empresas. El que tiene un bodegón y es de la mafia, bueno, la pasa tranquilo. El que no, lleva palo. Entonces, en medio de todas esas cosas, cuando ya tenemos que ir al corte nuevo, la gran pregunta es que termina siendo la misma. ¿Tiene sentido que haya, que se le intente meter análisis, digamos, economicista, y de paso que vengan y se fajen a hacer cálculos y de paso a concluir que el problema es el bloqueo? Porque en esa andan. No, todo eso tiene que ver con el bloqueo. No, es culpa del bloqueo. Todo eso es culpa del bloqueo. ¿Tiene sentido que haya unos economistas en ese plan? O sea, echándole la culpa al bloqueo de cuanto ocurre. Son parte de la normalización obligada que se está imponiendo en Venezuela, que no solamente se ve en el tema del dólar, Neymar, sino que yo recibí una noticia el viernes al cierre que yo no conocía, que de la cual me gustaría hablar al regreso, que es la reactivación de la Bolsa de Valores de Caracas con acciones transadas en dólares. Bueno, ¿quiénes son los grandes beneficiarios? Bueno, al regreso te cuento. Vamos a ir eso venía como el río, ¿no? Sonando desde hace rato, pero... Sí, pero ya no suena, ya es una realidad con decretos inclusive. Habría que ver cuáles son las empresas que entran Ya te la voy a decir, vamos al en la primera ronda. Vamos a ir al corte, ya venimos con más de ellas y nos va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo.
Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. El helado de Amarena combina el más cremoso y delicioso mantecado con la frescura del sabor de las cerezas. Imperdible. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, y Daniel ya tiene información bursátil, porque entonces tenemos a la Bolsa de Caracas otra vez. Ya no está Edgar J. Sánchez. No está Edgar J. Sánchez. Falleció ya Edgar J. Pero... No, y no hay bolsas, pero hay bastante bolsas. Por cierto, mira, esto de la bolsa me imagino que va emparentado, y las cosas que nos escriben, que ya las leímos, que están en YouTube, sobre la posición del señor presidente de Fede Cámaras, esto de normalizar al país. Y que no queremos comentarlo porque no nos interesa. No, bueno, es la opinión de cada quien, pero eso me imagino que está emparentado con aquella nueva declaración del señor Follmer, de que el modelo conveniente para Venezuela, bien mirado el asunto, era incluso el modelo chino, ¿no? De un país y dos sistemas. Dejamos que la dictadura política... Eso es una forma... Eso no prende, Daniel. Eso no prende por ningún lado. Es una forma de justificar sus propias vilezas. O sea, ya quisiera ese mequetrefe entender lo que significa el sistema chino. O sea, para empezar... Si quiere usted imponer el sistema de otro país, tiene que decirme a mí dónde están las similitudes entre Venezuela y China. Si es que acaso Venezuela tiene la capacidad que tiene China, la capacidad de manufactura y la capacidad de producir con mano de obra barata estable. Dígame si eso lo tiene cualquiera de esos mequetrefes de cámara. Esos son una cuerda de imbéciles que jamás en su vida han tenido empresa. Todos son empleados. Y no es que ser empleado esté mal, sino que lo mínimo que uno espera de una organización que agrupa empresas es que quienes ahí estén sean empresarios. Fede Cámara debería llamarse la Federación de Empleados de Vollmer, porque de paso son empleados de unos bichos malos. Hablando de Vollmer, bueno, una la primera operación bursátil en dólares que se va a transar en la Bolsa de Valores de Caracas. Primero que ya se había dado, porque fue anunciada por este organismo, porque imagínate, Neomar, para que te caigas para atrás, tú sabes que en Venezuela hay una Comisión Nacional de Valores y una Superintendencia Nacional de ¿tú sabes los secretos? O sea, es como para uno decir, oye, pero ¿de qué me estarán hablando? Bueno, esta gente de la Comisión Nacional de Valores, Superintendencia Nacional de Valores, indicó lo siguiente la semana pasada. La Superintendencia Nacional de Valores autorizó la primera oferta pública de papeles comerciales en moneda extranjera de la empresa Ron Santa Teresa por un monto de $300,000. Que serán destinados a optimizar y ampliar su proyecto de exportación de productos ron de Venezuela en concordancia con las normas relativas a la oferta pública, colocación y negociación de valores emitidos por el sector privado en moneda extranjera, según la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela del 12 de mayo del año 2020. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, en primer lugar, es una emisión de $300,000. En términos bursátiles, $300,000 son $300,000. No es una cifra millonaria, no es una cifra millonaria. Pero entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que hay otro detalle, Neomar. Tú dices que en Venezuela ya no se ve el bolívar en efectivo, pero el dólar en efectivo sí se ve. De hecho, es el único que se ve. Cosa que antes no ocurría. Antes tú veías y te dabas cuenta cómo lo que la gente intentaba hacer era, oye, ¿quién tiene efectivo para yo pasarle
a su cuenta y me dé el efectivo, porque no había efectivo en Venezuela. Y mucho más, era un peligro tener dólares en efectivo en Venezuela, eso también. Pero porque nadie lo tenía, porque todo aquello, preferiría hacer una transferencia, tal, yo te pago por PayPal, te pago por no sé qué, te pago por Cele, etc. No, ya no. Ya en Venezuela hay una buena cantidad de dólares en efectivo. Y la gente entonces, y todo el mundo dice, bueno, ¿y de dónde vienen esos dólares? Es lo que se pregunta todo el mundo. Bueno, ¿y de dónde salieron esos dólares? Bueno, amigos, esos dólares salen de los siguientes mecanismos. Los importadores de vehículos, esos que están importando vehículos eléctricos para venderlos en Venezuela. Vehículos eléctricos que en el primer mundo salen, para que usted sepa, un vehículo eléctrico puede salir tranquilamente en $7,000, $8,000. Y se lo van a vender en Venezuela a $20,000, $30,000. Vea la diferencia. Vea la diferencia. El que trae ese vehículo tiene que pagar una ñema de real por cada vehículo cuando llega al puerto de La Guaira. ¿Cómo lo paga? Si eso no lo puedes justificar en tus balances de forma legal, mucho más si eres un mafioso. Pagas en efectivo. ¿Y cómo haces para hacer llegar ese dinero en efectivo? Lo metes en el contenedor. Porque en ningún país del mundo, salvo Colombia, por cierto, y México, pero en ningún país industrializado se le refuerzan las tuercas de la revisión a los contenedores cuando estás exportando. Se le revisa cuando estás entrando, porque cuando estás entrando se supone que es el peligro. Tú estás exportando vehículos, eso es bueno para el país, exporta todo el vehículo que quieras. Cuando llega ese contenedor al puerto de La Guaira, ese contenedor, por supuesto, ya viene directo al avión, mira, ahí vienen los carros. Y déjame abrir porque esto están los reales para pagarte. Así de crudo es la situación. Pero además de eso, hay toda una serie de operaciones hechas, por supuesto, por personajes que tienen acceso a aviones ejecutivos. Y yo no tengo que decirle a quién. Vean las profusas fotos que hay en las redes sociales de dirigentes políticos y particulares tomándose fotos volando en aviones ejecutivos. Vuelos internacionales que vienen cargados de real en efectivo. Operaciones que se sabe en los principales aeropuertos de Venezuela que ocurren. No, entra por el aeropuerto tal, que por ahí es más sencillo. No, mete los carros por la aduana del Guanche, que es menos complicado. Ahí tengo cuadrado a fulano. No, por la trocha está por ahí. No, ahí le pagas tanto a los paracos y le pagas tanto al ELN y pasas con tus maletas de dólares. Eso está ocurriendo en Venezuela, amigos míos. Por eso que, entonces ahora, el problema es otro. El problema es que hay que bancarizar ese dinero. ¿Cómo hacen para llevar? Bueno, ya salió el primer banco. Por ahí se viralizó. En el que se indica que se pueden abrir cuentas en dólares. Tú abres una cuenta en dólares, llevas tus dólares, dices, aquí están mis dólares. Ya tienes tus dólares puestos en el sistema. Te va a preguntar a ti el banco, ¿a qué te dedicas tú? Por supuesto que no. O quizás sí. ¿Y qué vas a decir tú? A lo que te dedicas. Comerciante. Emprendedor es el nuevo término en Venezuela. Emprendedor. Que afuera ¿Comerciante? No, emprendedor, porque emprendedor engloba muchas cosas. E incluso el término creo que... bueno, ni lo voy a pronunciar en inglés, pero en inglés es muy bonito, entrepreneur, ¿no? Una cosa que es francés más bien, ¿no? Y sí, una cosa así. Pero mira, hay gente aquí hablando. Estamos hablando de casos o precios hipotéticos. Yo no tengo el listado aquí de la Tesla, ni tengo el listado de la Toyota, que empieza no, que un vehículo eléctrico no vale 8,000, vale 20,000. Bueno, el caso es que si vale 20,000 en Venezuela va a costar 50. Lo que pasa es que hay una cantidad de gente allí que ellos todos tienen vehículos eléctricos porque son unos grandes boliburgueses. Y en su tiempo libre vienen aquí a escuchar. Lo que pasa es que claro, les causa escozor saber que uno diga estas cosas porque dicen, ahí está Daniel echándonos paja. Porque claro, está Daniel echándonos paja. Porque es que a los corruptos y a los ladrones y a los malandros, que más de uno tiene un malandro por dentro, que cuando uno echa el cuento de un tema de corrupción, lo que dicen, oye, pero es que no saben hacer las cosas. ¿A ti no te ha pasado eso, Neymar? Claro, uno dice, pero son malos hasta para la maldad, ¿vale? Cuando tú escuchas a un tipo, cuando tú echas el cuento de que hay un tipo que está cobrando tantos miles de dólares por recibir un contenedor y lo cobran en efectivo y dices, oye, pero es que no saben hacer las cosas, tampoco así. ¿Por qué? Porque lo que quieren es igualito que Chávez.
No les molesta la corrupción, les molesta que el corrupto no son ellos. Pero entonces voy por el otro lado. Hay una empresa, el presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, porque hay un presidente de esa cosa, ha anunciado que va a haber, y ha anunciado con emoción, en una entrevista que dio a una emisora, por supuesto no a esta, sí, faltaba más. Y en esa emisora dijo que se había recibido con gran alegría esta reactivación y que la próxima gran operación que se veía en el horizonte era la del grupo farmacéutico Calox Internacional, que va a poner en el mercado de valores caraqueño 100 millones de acciones. No sé en cuánto está valorada cada acción, por lo tanto no puedo decir de cuánto dinero se tratará. Pero bueno, si son a 50 centavos de dólar serán 50 millones de dólares y si es a $1 serán 100 millones de dólares. Pero más allá de todo eso, mi planteamiento es el siguiente. ¿Quiénes son los dueños de Ron Santa Teresa, que acaba de lanzar una emisión de $300,000 en la bolsa de Caracas? La familia Vollmer. ¿Quiénes son los dueños de Calox Internacional, farmacéutica basada en Venezuela? Beto Finol. Entonces, ¿para dónde voy yo con esto? El señor Vollmer, el de Ron Santa Teresa, el del pecho cuadrado, se le ha visto no solamente retratándose con el régimen, sino formando parte de esas agrupacioncitas pseudopolíticas, pseudoempresariales que abogan por la construcción de un nuevo modelo donde todos seamos felices. Ahora seremos felices y ahora podemos cantar que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. Ay, no hay problema. No fue en la casa del señor Vollmer donde dijo el señor Bernabé Gutiérrez que lo había enviado Henry Ramos Alú a negociar la participación de ADE en las elecciones con Jorge Rodríguez y Nicolás Maduro. Que esa fue la casa donde se había reunido inclusive el propio Henry Ramos Alú. Eso fue lo que echaron para la calle. Que el señor Vollmer, Alberto Vollmer, cosa que él no ha desmentido, presta su casa para reuniones políticas de encuentro, de diálogo y de abrazadera. Y el señor Beto Finol, y al señor Beto Finol se le vio recientemente, bueno, hace unos meses en Madrid, cuando llegó con su avión ejecutivo a la ciudad de Madrid, trayendo como pasajero, como contrabando, a el pastor maldito Bertucci y a el señor Rafael Marín, alias Ran Ran, que llegaron a Madrid a hacer una serie de contactos y negociaciones buscando el tema que es de la participación en las elecciones, etcétera, etcétera. Es decir, el señor Beto Finol, que ha estado todo el tiempo entre la política y los negocios, que al fin y al cabo en Venezuela son lo mismo. El señor Beto Finol, que fue miembro del CNDD. Bueno, el señor Beto Finol es uno de los financistas de los movimientos políticos de esa mesita. Entonces uno se pregunta, caramba, si estos señores son promotores de que haya una nueva oposición que sea más sumisa, más rastrera, más arrastrábula, más poca cosa, más pedigüeña, más tambucia, y ellos son los financistas de eso, y de repente les aprueban, sí, saca una emisión en la bolsa para que te ganes unos reales. ¿Qué puede uno pensar? ¿Qué puedo yo pensar? Ah, bueno, que yo voy a ir a llevar a Neomar, necesito que me prestes tu casa para hacer este negocio sucio. ¿Se dio el negocio? Sí. Ah, bueno, Neomar, ahora te voy a pagar. Lanza con tu empresa una emisión de bonos de $300,000 que yo te los mando a comprar. ¿Ok? Y no ha pasado nada, y así te pago. Bueno, parece que así son las cosas ahora. Ese es el nuevo modelo, Neomar. Ese no es el modelo chino. Ese no es el modelo chino. Ese es el modelo Yakuza. Ese modelo. Mira, no, ojalá fuese el nivel de efectividad de los Yakuza. Ese no es el modelo chino, ese es el modelo cochino. Ese es el que le gusta a Fede Crápula. Claro, el cochino. Vamos a ir al cochino dinero. No lo voy a tocar, no puedo tocar ese cochino dinero. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be en los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Por ejemplo, si te gusta la mantequilla de maní, tienes que probar la textura y el sabor de su helado de maní. Te encantará. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Por cierto, interesantísimo esto de siga el dinero, follow the money, y usted conseguirá de dónde vienen las motivaciones oscuras en la política. Acabo de ver en el corte precedente, Daniel, donde tú hacías esta extraordinaria explicación sobre los motivos de la aparición nuevamente en la escena de la Bolsa de Caracas, y vaya con qué aparición de la empresa Ron Santa Teresa, las implicaciones con Beto Finol y todo este caso de, los millonarios de ayer y hoy, ¿no? Que parece que, como dice el dicho, no, el dinero no tiene color político. Bueno, en ese segmento, yo tengo acá los monitores, a Venezolana de Televisión, le dieron 10 minutos completos al señor Juan Eleazar Fígalo, que ahora es candidato a diputado, no sé por qué circuito, me imagino que por Caracas. Él está siendo lanzado por la tarjeta de Copey, Daniel. Y cuando uno piensa en esta nueva égida de empresarios que salieron, y uno se pone a buscar el rastro del dinero, uno dice, Juan Eleazar Fígalo viene de trabajar en Globovisión. No ahorita, tiene muchos años de carrera en Globovisión. ¿Y cuándo cambiaron las cosas en Globovisión? Bueno, cuando hace algunos años el señor Perdomo, el señor Cordero y el señor Gorrín fundamentalmente compraron Globovisión. Bueno, el tipo le han dado 10 minutos en Venezolana de Televisión y yo me pregunto, como los imbéciles, ¿de dónde habrá salido esa plata? Esa candidatura tan sobrevenida, ¿no? De esa candidatura como tan fabricada. Bueno, no hay que pensar muy lejos cuando esto confirma lo que me han comentado. O sea, que yo tengo amigos en todos lados, nosotros tenemos amigos en todos lados que son bien mal entretenidos, ¿no? De la cantidad de billete que está bajando el señor Raúl Gorrín para el financiamiento de esta disque campaña electoral. Es increíble porque se han prestado entonces empresarios como este, o supuestos empresarios, porque para mí la empresarialidad es mucho más que ser un importador, es mucho más que arrimarse a la vera del poder, es mucho más que jalarle mecate al gobernante de turno. Se han prestado para fabricar todo este tema de las elecciones. Ahí está, la candidatura de Juan Eleazar Fígalo, que además convenientemente, primera vez en la vida, veo yo que BTV le da más de 30 segundos o quizás de 10 segundos a algún candidato que se diga opositor en una pantalla de ellos, ¿no? Pero BTV yo no sabía que tenía ahora programas humorísticos. Sí, no, y el tipo manoteaba, parecía, claro, muy bien porque lo lanzan. No, ahí es donde tú ves dónde lleva el hambre, ahí es donde ves dónde llevan los negocios. Porque estamos hablando de eso, de que compra tu diputado. Cosa que no es nueva, porque la gente cree que esto está pasando ahorita. Amigos míos, el señor Beto Finol, ¿cuántos años tengo yo escuchándolo? Les dije que fue miembro del CNDD. Fue diputado, Daniel, o senador. Hermano, te estoy diciendo que fue miembro del CNDD. A mí me gustaría, yo no sé si él querrá, de repente no, pero cuando a Beto Finol se le incorporó al CNDD,
tomó la palabra para dar un discurso que dicen que ha sido el mejor de los discursos que se ha dado en un CEN en Venezuela, el doctor Carlos Canache Mata, para denunciar lo que eso significaba. O sea, es que ya no era que habían 12 apóstoles, es que ahora los apóstoles eran miembros del CEN. Bueno, pero y por aquí vamos. Y son unos tipos muy tranquilos. Ellos no son adecos, no ves a este señor José Gregorio Correa. Ahora candidato por AD, después de ser copellano, y a mí pasó me por llega Primera entonces Justicia. me llega por ahí una cosa, una propaganda de él, y que por José Gregorio Correa, vota blanco, que si hay futuro. Y yo dije, pero bueno, y esto, porque es que no son nada adecos ni copellanos ni Primera Justicia. Los tipos están donde los ponen sus amos. Donde los pone el dinero, y en Donde este los caso ponen la sus amos. boliburguesía. Y ese es el debate que molesta. Ese es el debate que da urticaria. Ese es el debate que fastidia a los tarúpidos, que entonces salen y vienen a decir, ay, pero yo vi un carro eléctrico más caro de ese el que tú dices. Ah, no, porque que tú te crees que tú eres experto en eso. No, y no hables más de eso, porque no hablas de tal cosa. No, tú sabes que toda esa gente cena con los dueños de la Tesla todas las noches. Porque Entonces, es que en realidad cada quien habla de lo que le da la gana. Nos vamos. El asunto es que a nosotros nos va muy bien hablando de lo que nos da la gana, porque cuando hablamos de lo que nos da la gana, entran cada vez más imbéciles a urticarse. A mí me encanta que los imbéciles se urtiquen, porque es que gracias a ustedes que votaron por Chávez porque se estaban hartos de los adecos en el 98. Gracias a ustedes es que tenemos la oportunidad de decir hoy que Venezuela ha sido pasto libre para imbéciles como ustedes, que fueron capaces de votar por un tipo que puso a sus nietos a comer de la basura. Para que vean, ustedes ahora están discutiendo nada. Ustedes, lo que se molestaban cuando su hijo salía con una negra y que hoy salen a decir que Trump es malo porque es racista. No les da pena. A ustedes en el alma de ustedes hay que defecarse eternamente, porque ustedes son unos imbéciles. ¡Se acabó! Lo siento. ¡Se acabó! Offside, nos vamos, posición adelantada. Gracias por estar allí, volvemos mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASíNosVa, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández.